Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, es un gusto poder saludarles, es un gusto poder tener la oportunidad de platicar con ustedes a través del grupo de Intelectus Bíblico. Este video se va a subir primero para los chicos del grupo y después se va a subir para el público en general. Si tú estás viendo este video y aún no formas parte del equipo de Intelectus Bíblico a través del WhatsApp, aquí en la parte de la descripción viene un link para que te puedas agregar o lee el código QR para que puedas formar parte y comenzar a tomar estos estudios con nosotros. Estudiamos acerca del libro de Jonás, un libro pequeñito, un libro corto, pero que sin duda alguna tiene un aprendizaje tremendo para nosotros como parte de la Iglesia de Dios, para nosotros como hijos de Dios, que tenemos que aprender muchísimas cosas, no simplemente el leer y decir, bueno, Jonás fue un cuate que no tenía la intención de hacer las cosas bien, lo que sea, sino también aprender a estudiar lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos a través de su palabra. Así que bueno, pues bienvenidos y comencemos. Aunque realmente no se identifica al autor del libro, se cree que fue escrito a lo largo del siglo VIII, de los años 793 al 612 a.C. El libro de Jonás es un libro muy interesante, ya que contrario a cualquier otro libro de los profetas que nos permiten leer en el Antiguo Testamento, no está lleno de escritos o profecías dadas por Dios a través de él, sino más bien un relato desagradable de la vida de Jonás. No es la primera vez que se nos permite leer acerca de Jonás. En el segundo libro de Reyes nos permite saber que es hijo de Amitai y que es nativo de Gat-Efer, un pequeño pueblo a 5 kilómetros de Nazaret, y que vivió durante el reinado de Jeroboam II, uno de los más malvados reyes de Israel. Y curiosamente, Jonás profetizó a favor de Jeroboam. Como parte de este estudio, quiero hacerte una comparación del comportamiento de Jonás como una referencia real al comportamiento que en muchas ocasiones tenemos como hijos de Dios. Porque curiosamente, como lo mencionábamos al inicio, tenemos que ser quisquillosos al leer la palabra de Dios para poder identificar qué es lo que el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra. Y en esta ocasión quiero compartirte esta historia, mi vida como un reflejo del comportamiento de Jonás. El libro comienza presentándonos la orden de parte de Dios hacia Jonás para ir y predicar en contra de la maldad de Nínive. Nínive era la capital de Asiria, una ciudad muy grande para su época, ya que tenía una circunferencia de 96 kilómetros y una población aproximada de 120,000 personas. Tenía la fama de ser una ciudad muy inicua. De acuerdo, Jonás es un siervo de Dios, es un profeta de Dios, conoce a Dios, sabe quién es Él, pero no le gusta la indicación que está recibiendo de parte de Dios. El pueblo de Nínive era un pueblo contrario a Jerusalén, eran sus peores enemigos, los asirios, y Dios le está pidiendo que vaya a predicar en contra de ellos. Recuerda que cuando Dios predicaba, cuando Dios enviaba a un profeta a levantar en alto la voz de Dios, no era simplemente con la intención de agredirlo, de atacarlo, sino tratar de corregir el comportamiento que ellos han estado teniendo, con la intención de acercarlos a Él y de permitirles recibir la salvación por medio de la Torá, de la ley. Y es la situación que Dios le está pidiendo a Jonás que haga. Y es por eso que a Jonás no le gusta ir a predicar para regalarles la salvación que Dios le está otorgando al pueblo de Nínive. Nosotros como iglesia de Dios en muchas ocasiones tenemos personas que no son 100% de nuestro agrado, personas que a lo mejor no somos muy compatibles con ellos o que a lo mejor tienen una ideología similar pero al mismo tiempo diferente, y en muchas ocasiones llegamos a enemistarnos con esas personas y llegamos hasta hablar mal de ellos. Ay, es que fulano tiene esta creencia, sultano tiene este pensamiento, y la verdad es que está mal. No, nosotros como iglesia de Dios, como siervos de Dios, tenemos que mantenernos siempre en esta postura. Tenemos la obligación de compartir, de predicar el evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación a todas y cada una de las personas que se nos pongan enfrente de nosotros. Inclusive ya lo había dicho en algún video, nosotros tenemos un vecino que es ruidoso, que pone las peores canciones de todo el mundo,
y ya esa persona necesita a Cristo en su corazón. Y nosotros, como luz que Dios nos ha permitido ser a través de su Espíritu Santo, tenemos la obligación de compartir aún a esas personas que a lo mejor no están en nuestro agrado, en nuestra gracia, porque para eso fuimos llamados, para poder compartir y regalar lo que Dios nos ha regalado. Al recibir la orden de parte de Dios, Jonás huye de esa orden y se aleja por completo del destino al cual fue enviado y se dirige hacia Tarsis y sube a un barco, el cual al estar en medio del mar comienza a sufrir un terrible ataque por parte del mar. Supongo que era algo tan terrible y fuerte, lo suficiente como para lograr que los marineros, aquellos hombres que suelen ser descritos como hombres perversos y corruptos, estén clamando a sus dioses por misericordia. Curiosamente, Jonás es el único pasajero que está dormido ante tan tremenda situación. Es el único que no se da cuenta de lo que está aconteciendo a su alrededor. Y aquí quiero detenerme una vez más. Igual que Jonás, en muchas ocasiones nosotros somos los últimos que nos damos cuenta de las situaciones que están aconteciendo a nuestro alrededor. Nosotros, la palabra de Dios nos invita a que nosotros estemos atentos, que velemos y que estemos firmes en la oración, por ponerte un ejemplo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la obligación de orar. Orar por todas las personas del mundo, orar por todas las personas de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro municipio, de nuestro estado, del lugar de donde nosotros estemos viviendo, por nuestra familia, por las personas de nuestro trabajo. En este caso, Jonás no se da cuenta de lo que está aconteciendo a su alrededor, pero las demás personas sí se están dando cuenta. Y en muchas ocasiones pasa que, por ejemplo, en la ciudad de Acapulco hace poco tiempo hubo una situación terrible, un acontecimiento natural que dejó la ciudad casi destruida, y nosotros como cristianos tenemos que estar al pendiente de la situación que está pasando, no solo con lo que aconteció en Israel o lo que está aconteciendo en Israel, sino que nosotros tenemos que ser esas personas que están firmes y dispuestas a actuar, a orar. Padre eterno, pongo en tus manos la vida de las personas de Acapulco en esta situación, ¿no? Y también tenemos la obligación de actuar. Como cristianos a veces se nos olvida que no nada más debemos de orar, sino que también tenemos que actuar, poner en práctica todo aquello que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como un ejemplo de vida donde Él vino a servir. Y nosotros tenemos también esa obligación de servir. Es imposible que en muchas ocasiones hay cristianos que pasan por un lado de una persona que evidentemente necesita un poco de dinero, una bendición económica, y decidimos voltearnos y no darle ese billete de 20 pesos, esa moneda que él necesita y que quizás nosotros tenemos para poder bendecirlo. Entonces hay que darnos cuenta, abrir nuestros ojos, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos permita observar y ver las cosas conforme a lo que Él ve, para que nosotros podamos estar al pendiente de la necesidad de otras personas y poder ofrecer tanto un apoyo económico, un apoyo emocional y por supuesto ofrecer las buenas nuevas de salvación, ofrecerle a Cristo a las personas. Ahora también es muy curioso, yo cuando estaba joven, no sé si a ustedes les pasaba, pero yo recuerdo que muchas personas llegaban y se me acercaban y me decían: es que Dios va a hacer grandes cosas contigo, es que Dios tiene un plan glorioso para tu vida. Y yo no lo veía. Y no lo veía no porque yo fuera tonto, sino porque más bien realmente no me acercaba lo suficiente a Dios. Yo creía que nada más con el hecho de aceptar a Cristo en mi corazón, recibirlo en mi corazón, oh Señor, perdona mis pecados, yo te recibo, ya era suficiente. Y la realidad es que no es así. Nosotros como cristianos tenemos que seguir avanzando y creciendo cada vez más en esta relación, en esta intimidad con nuestro papá, para poder continuar creciendo de una manera tal que logremos ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No con la intención de decir, oh sí, yo voy a ser grande, no, sino poder lograr este objetivo, este cometido por el cual Dios nos ha permitido llegar ante su presencia a los pies de Cristo. Continuando con la historia, los marineros identifican que la causa de lo que está aconteciendo a su alrededor es por Jonás y le preguntan cuál es la solución para que esto deje de suceder. Y en lugar de obedecer la voz de Dios,
realmente Jonás lo que pide es que lo avienten del mar y poner su vida, su muerte, en manos de ellos en vez de hacerse responsable de las cosas. Los marineros se arrepienten de lo que están haciendo. Ellos están obedeciendo la voz de un profeta, pero dentro de toda esta circunstancia, los marineros deciden creer en Dios, en el poder de Dios. Y esto me permite pensar que Dios va a cumplir el propósito de nuestras vidas a pesar de nuestra rebeldía. Piensa en Sansón, por ejemplo. Jonás acaba de pasar. No solamente es que Jonás tiene la misión de ir a Nínive, sino que ahora a través de la vida de Jonás, Dios está ministrando a un grupo de personas que, como ya lo mencionamos, eran los señalados como lo peor de lo peor. Ellos están creyendo en Dios a través de la rebeldía de Jonás. Y es que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, y ese propósito tiene muchísimas ramificaciones. Imaginemos nuestra vida como un árbol donde la semilla es Cristo, y nosotros estamos creciendo y hay muchas ramas hacia diferentes lugares, y Dios tiene muchos propósitos para nuestra vida. Y en muchas ocasiones, aunque no nos demos cuenta, aunque estemos en rebeldía, Dios va a cumplir ese propósito. Yo recuerdo, por testimonio propio, en un momento en el que yo estuve en rebeldía y alejado de Dios, en mi corazón existía aún esa semilla de Dios, y alguien llegó y se acercó conmigo y le dio un consejo bíblico. Años después me encontré a esa persona, yo ya estaba de nuevo en las manos de Dios, y me dijo: gracias, porque tu comentario me salvó la vida. Entonces es ahí donde nos damos cuenta que Dios siembra en nuestros corazones, en nuestras vidas, pensamientos, deseos y por supuesto una formación bíblica, un conocimiento de Dios, del Espíritu Santo, para poder cumplir sus objetivos. En el relato de la historia de Jonás parece que la muerte no va a llegar a su vida. Dios no le va a permitir morir. Así que envía a un pez enorme a comerse a Jonás, pero sin quitarle la vida, y está dentro del estómago del pez durante 3 días y sus noches. Esta idea me hace pensar un poco en cuando un hijo de Dios peca y se mantiene en pecado 1 o 2 días, y después el Espíritu Santo viene a nosotros y nos hace sentir evidentemente esa tristeza, esa nostalgia en nuestro corazón de que le fallamos a Dios, y estamos alejados de nuestro Padre. Y yo siento que ese momento de Jonás, donde él estaba solo dentro del estómago de un pez, es el reflejo, ¿no? La oportunidad que Dios nos da a través de su Espíritu Santo de llegar al arrepentimiento a través de ese sentir que nos está permitiendo identificar en nuestros corazones. Dentro del estómago del pez, Jonás siente temor y arrepentimiento, y es por eso que comienza a orar. Sin embargo, la oración de Jonás es una oración sin culpa. Nunca menciona que lo siente, pero sí le dice a Dios que lo va a obedecer, y como respuesta a esta oración, el pez vomita a Jonás y Dios le dice que lo obedezca. Pareciera por un momento que Jonás está poniendo a Dios en el lugar de tirano. Es como: yo no quiero hacer esto, pero tú me estás obligando y no me estás dejando escapatoria. Y honestamente pienso en cuántas ocasiones yo en algún momento le llegué a pedir a Dios alguna situación en específico: Señor, yo te pido esto y no lo recibo. Y pareciera, espero que no me dejen ser el único mal hijo de Dios, que hasta nos molestamos, ¿no? Es que yo te pedí esto, Señor, es que yo quería esto, pero tú no me lo enviaste. Y la realidad es que tenemos que ser francos, tenemos que darnos un momento de respiro y decir: Señor, por muy difícil que esto suene, yo sé que si tú permitiste que esta situación pasara o no pasara, es porque tú tienes un plan perfecto y tú tienes un propósito real ante esta circunstancia, ante esta situación que está pasando o que no está pasando. Y mi obligación, Señor, es clamar, Señor, para agradecerte lo que estás permitiendo en mi vida. Es difícil, yo lo sé en carne propia. Sé que a veces creemos que las soluciones van a llegar a nuestra vida, pero nosotros tenemos que confiar en la misericordia, en el poder, en la sabiduría de Dios, y decir: Señor, adelante, Señor, que si esto es tu voluntad, adelante, Señor, yo confío en ti,
yo creo en ti, yo sé que tú tienes un plan perfecto para esto. Y sin embargo, Jonás está haciendo lo contrario, está ofreciendo un poco de, pues está bien, voy a hacer lo que me pides, o sea, como si no le quedara otra opción. Y la realidad es que Jonás pudo haber muerto en ese momento, si no se hubiese arrepentido, si él no hubiese dicho que va a obedecer a Dios, pues la muerte estaba ahí, pero Jonás no quería morir. Jonás se dirige a Nínive, ahora sí, y después de un largo camino comienza a predicar. Y te pido mucha atención a la prédica más corta que vamos a encontrar en toda la Biblia. En 40 días Nínive será arrasada. 5 palabras son las únicas que predica Jonás. Una prédica diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a leer en las prédicas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. No se pronuncia el nombre de Dios. No se habla del por qué, o sea, el pecado del cual está cometiendo Nínive, y tampoco se les da una solución. E indudablemente esto me hace pensar en las nuevas congregaciones, entre comillas, que están predicando a Dios sin predicar el verdadero arrepentimiento, sin darle a las personas la oportunidad de conocer o de saber o de identificar por qué es que se necesita a Cristo en su corazón. Hermano, has pecado, eres un pecador igual que yo. Y para que este pecado sea quitado de tu vida necesitas a Cristo Jesús. Porque a veces olvidamos que en el Antiguo Testamento, y esta es una parte súper importante, en el Antiguo Testamento cuando aquellos animalitos eran sacrificados, lo mostraba como cubrir el pecado. Pero Cristo vino a quitar el pecado de nuestras vidas. Y cuando no le predicas a una persona que está pecando, no le predicas que ha cometido errores en su vida y que necesita corregirse y enderezarse, y simplemente le dices, hermano, Jesús es la solución, recibe a Cristo en tu corazón y se acabó. No, recuerden que es para que todo aquel que en Él cree, creer no simplemente conlleva el decir yo creo, sino en cambiar, transformar mi vida a través de la fe que yo tengo en Cristo Jesús. Entonces, Jonás no está predicando, simplemente está dando una advertencia, decir, van a ser destruidos. Sin embargo, a pesar de la mediocre prédica de Jonás, Dios ablanda el corazón de Nínive y todos los habitantes de aquella ciudad se arrepienten de corazón. Tristemente, y es una realidad, muchas personas que no conocen a Cristo necesitan a Cristo mucho más de lo que algunos cristianos lo necesitan. Y es que en muchas ocasiones creemos como cristianos que simplemente el recibir a Cristo o asistir a la congregación es suficiente, y nos olvidamos de la necesidad tan grande espiritual, terrenal que nosotros tenemos de Cristo. Y nos olvidamos de levantarnos y orar, adorar, una alabanza, leer su palabra. Es más, en muchas ocasiones nos sentamos a comer y oramos por costumbre. Gracias por la comida, Señor. No. Y ese es un error. Ese es ser cristiano, apático, conformista, donde ya estás acostumbrado a hacer las cosas por un simple camino que sigues cada día. Y es triste porque podemos ver en esta historia esto. Jonás conoce la voz de Dios, Jonás escucha la voz de Dios, pero Jonás no necesita a Dios. Y no porque no lo necesite, sino porque no lo quiere. Pero todo el pueblo de Nínive, un pueblo pagano, un pueblo alejado de la verdad de Dios, necesita a Dios y se arrepiente. Dios toca su corazón y hace que ellos busquen en espíritu y en verdad lo que realmente necesitan, a Dios. Cuando Dios ve el corazón de los ninivitas, los perdona y decide no destruir la ciudad. Y como resultado de esta decisión de Dios, Jonás se emberrincha y se tira a morir junto a un árbol, donde construye un pequeño techo, y por la noche Dios crea hierba verde para que lo cubra del sol. Y a la noche siguiente Dios destruye esa misma hierba para darle una lección a Jonás. Todo es mi creación, yo puedo crear, perdonar y destruir. La razón por la que Jonás huye desde el principio de la historia es porque conoce el corazón de Dios.
Él sabe que Él es misericordioso. A pesar de los errores que Jonás vivió a través de su historia, desde el segundo libro de Reyes hasta lo que estamos leyendo el día de hoy, Jonás sabe quién es Dios. Jonás conoce los planes de Dios. Y en muchas ocasiones tenemos que ser francos con nosotros mismos y reconocer delante de Dios que a veces nos hemos comportado como Jonás. Yo en muchas ocasiones, hablándote de mi testimonio, yo no puedo hablar por los demás, pero te puedo compartir lo que he vivido en mi corazón. He vivido ofendido en muchas ocasiones por prédicas de algunos pésimos predicadores que explotan a las personas económicamente, que juegan con sus emociones, con sus sentimientos, con sus deseos para beneficiarse ellos mismos. Y yo he caído en la desgracia de decir, ¿cómo es posible? Y tener un cierto rencor en contra de ellos. Pero hoy que leo este libro, clamo a Dios por sus vidas y le pido que les hable, que trate con ellos con amor como ha tratado con mi vida, para que ellos puedan alejarse de ese amor al dinero, que puedan alejarse de ese amor a los shows, a los espectáculos, de esa carnalidad, y puedan volver a los brazos de papá y predicar con amor, con pasión, la verdad que la palabra de Dios nos ofrece. Espero que este video te haya servido, este estudio. Espero que Dios hable a tu vida a través de lo que ha puesto en mi corazón. Te doy gracias y le doy gracias a Dios por tu vida, y vamos a seguir adelante.